Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí contigo, Señor, y porque ponemos toda nuestra atención, dejamos todas nuestras afanes y todas nuestras preocupaciones, Señor, para verdaderamente conectarnos contigo. Y muchas veces decimos, pues con el yo interno, pues es que mora en nosotros el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Y bueno, vamos a, ahora a empezar. En esta sesión estamos viendo el curso de pacto, el pacto, ¿verdad? Y en eso, cómo va desarrollando Dios a través de las escrituras la relación con nosotros a través de pactos. Y es algo que muchas veces no escuchamos tanto, no sabemos, no entendemos que Dios es un Dios que guarda sus pactos y que nos trata a nosotros a través de pactos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque sabemos, si entendemos esta manera de Dios de comunicarse con nosotros, de extender su mano de misericordia a través de estos pactos, sabemos que es un Dios que guarda su palabra, que lo que dice lo hace. Estamos tan acostumbrados en este mundo a las mentiras, a los engaños, a las mentiritas rosas, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho una mentira? Pues todos hemos dicho mentiras, ¿verdad? Recuerdo que tenía un joven ahí en una de las reuniones y decía, yo nunca digo mentiras. Le dije, pues acabas de decir la primera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sabemos qué es eso. Y vamos a ver cómo Dios nos va revelando quién es Él y quiénes somos nosotros a través de estos pactos. Y obviamente que previendo ya, Él ya sabía ese rechazo y esa separación que íbamos a tener de Él. Él provee una promesa en Génesis 3:15 de un Salvador. Acuérdense siempre de eso, siempre lo repito y mis hijos me dicen, ay mamá, ya vas a empezar desde Génesis. Sí, porque ahí vemos, se revela el corazón de Dios, Génesis 3:15. Y cuando nosotros desobedecemos, nos separamos, no lo consideramos a Dios y le estamos diciendo mentiroso porque no le creemos, porque así dijo Satanás, ¿a poco le crees a Dios que vas a morir? Pues sí, no le creímos a Dios, pero Él proveyó un Salvador. Siempre extendiendo su mano, su brazo fuerte a nosotros en ese anhelo de tener esa relación con nosotros. Somos seres relacionales y en este sentido a veces nos sentimos solas, decepcionados, nos sentimos apartados de todo mundo, nadie nos comprende, no saben por lo que estamos pasando, ese sentimiento de vacío, de no poderte comunicar con alguien. Todos tú y yo hemos estado en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no tenemos conocimiento de quién es Dios y del anhelo de su corazón. Y en las circunstancias ahorita que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque nos han obligado por ley o por sanidad o por lo que ustedes gusten y manden. Sabemos que son ataques del enemigo. No fuimos hechos para estar separados, fuimos hechos para tener comunión, para ser un solo cuerpo en Cristo. Y ahora no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, ¿sí? Necesitamos más que nunca de Dios, porque Dios nos lleva en su pacto a nosotros a ser uno con Él. Nunca vas a estar sola, nunca vas a estar solo, jamás, porque somos uno con Jesús y Jesús uno con el Padre. Y vamos a ver esto. Hoy vamos a ver cómo hay muchas costumbres que demostraban la unión en la relación del pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Pacto tiene que ser entre dos personas.
o entre una persona y un pueblo, como lo vemos, Dios haciendo pacto con el pueblo de Israel, Dios haciendo pacto con Abraham, ¿sí? Y entre las personas, para hacer un pacto, para empezar, necesitas otra persona, ¿sí? A veces yo digo, yo hago pacto conmigo, y sí hago pactos conmigo, ¿verdad? De que hoy no voy a romper la dieta, hoy voy a ir al gimnasio, en fin, cosas de ese tipo, ¿sí? Pero realmente un pacto, lo que tenemos que entender es el pacto que Dios hace con nosotros, porque a final de cuentas vemos a través de la historia y las escrituras un pacto con Noé que nos envuelve a toda la humanidad, un pacto con Abraham en el cual estamos nosotros también ahí. Entonces, vamos a ver cómo en las culturas, fíjense cómo muchas veces nosotros tenemos en nuestra cultura inclusive cosas que hacemos que vienen y que repercuten, o sea, que demuestran ese pacto, esa necesidad del hombre de tener esos pactos, ¿sí? Y fíjense, una de los pactos principales, vemos por ejemplo que en algunas culturas, y todavía lo vamos a ver hasta hoy, se hacen cortadas, por ejemplo, en la mano, porque se dice que es un pacto de sangre y dejan chorrear muchas veces gotas de esa cortadura de la sangre en una copa y luego le ponen vino y las dos personas toman de esa copa, ¿sí? Y hay culturas en las que así se hace. O por ejemplo, en el brazo, y en el brazo uno toma el brazo de la otra persona para hacer, y esa es una señal de pacto, que tu compañero, la sangre de tu compañero y tu compañero y tu sangre se mezclan, ¿sí? Y no es solo la hermandad entre ti y esa otra persona, sino que también con toda la familia, con toda la familia, con todo el clan, con toda la tribu, ¿sí? Y vemos también cuál es el origen de estas costumbres. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gente hace un pacto? Yo en muchas ocasiones, por ejemplo, les decía a mis hijos, a ver, quiero que hagas esto y yo te voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, a ver, dame la mano. Y hacíamos y poníamos nuestras manos, ¿verdad? Y hacíamos el saludo de que estábamos de acuerdo y cerrábamos ese pacto. Y muchas veces lo vemos en los negocios. ¿Qué pasa cuando hacen un negocio? Muy bien, ya pusimos las cláusulas, ya pusimos todo de acuerdo y entonces viene el apretón de manos que le llamamos, ¿sí? Y eso es una señal de pacto. Y muchas veces, ¿qué hacemos después de eso? Vamos a comer, vamos a celebrar, ¿sí? Entonces, los hombres de negocios se van a celebrar con una comida y entonces se invitan ahí a comer y comparten el pan porque están compartiendo una señal de pacto, ¿sí? Y entonces fíjense cómo estos patrones, ¿dónde tienen su origen? ¿De dónde vienen estas costumbres que hemos visto, que vemos cotidianamente? Pues obviamente que vienen de estos mandatos de Dios. Y lo vemos en Levítico, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente se han tergiversado. Antes la palabra era la palabra y sabemos que la palabra es Jesús y Jesús es la verdad, pero lo hemos desvirtuado y lo hemos tergiversado, ¿sí? Y fíjense, ya lo vimos y lo platicamos en otra sesión, es que estos son analogías redentoras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Levíticos 17:11. Dice, fíjense, todo esto de beber la sangre de otra persona, de juntarla, cortarse y juntar la sangre en un apretón de manos, todo esto viene de Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne
está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces, ¿para qué es la sangre? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿De qué sangre está hablando aquí Dios en Levítico? Fíjense, desde Levítico, de la sangre poderosa de Jesús, porque la sangre, sí, está hablando de una expiación, pero en ese entonces todavía no había venido Jesús. Entonces Dios les dio unas sombras o unas analogías redentoras. Tenían que tomar un cordero que era perfecto y tenían que revisarlo, y esa sangre de ese cordero perfecto tenían que verterlo en el lugar santísimo una vez al año por el sacerdote para remisión, o sea, para pagar los pecados de todo el pueblo de Israel. Esto es una analogía redentora. Les estaba enseñando Dios que Él toma en serio el pecado, que el pecado nos separa de Él, que el pecado nos lleva a la muerte, pero Dios en su amor y su misericordia empezó a enseñarnos que la vida de la carne está en la sangre y que esa sangre era un símbolo de esa expiación, de esa sangre perfecta que iba a ser derramada por nuestros pecados una vez y para siempre. Y lo vamos a ver aquí. Dice, ¿qué quiere decir? Dios le dijo a Adán, si comes del fruto del árbol, morirás. Se lo dijo, se lo advirtió. ¿Y qué dice Romanos? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Dios no miente. Si lo dijo es porque así es. Y entonces Adán no le creyó, y Eva y esa pareja inicial, ¿sí? Entró el pecado por ellos. Y nosotros podemos decir, ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, ¿no lo haces tú todos los días? ¿No pecas tú todos los días? ¿No dices mentira? ¿No confías 100% en Dios, en todo lo que dice? Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor? Entonces, ¿por qué muchas veces decimos cosas que no son ciertas? Aquí vamos todos. Entonces, si yo peco, yo muero. Pero en Juan 6:53, fíjense lo que dice Jesús, nos da esta revelación. Dice, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Obviamente no es algo que vamos a beber la sangre de Jesús, pero fíjense lo que estaba diciendo Jesús, y que fue un choque para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios les había prohibido tomar la sangre ustedes saben, de los corderos o de cualquier cosa que ellos comieran, de cualquier animal. Ellos tenían que drenar la sangre de ese animal. ¿Por qué creen ustedes que Dios no les permitía tomar la sangre? ¿Por qué? Porque era el respeto a la vida, porque la vida estaba en la sangre. Y ahora, ¿cómo matamos? ¿Cómo matamos a los bebés que todavía ni siquiera nacen? Porque no hay respeto por la vida, porque la vida es sagrada, porque es Dios el que la da. Pero en este momento, ¿qué les estaba diciendo Jesús a todas estas personas, a toda esta gente? Que la sangre de Él, esa sí era una sangre limpia y pura. Dios les había dicho, no pueden tocar, no pueden beber la sangre, no pueden comer la sangre de los animales que ustedes sacrifican para comer. Pero la sangre de Jesús era una sangre pura
y sin mancha. Por eso muchos dijeron, esto no lo podemos hacer. Ellos sabían de lo que estaba hablando Jesús. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque obviamente la sangre de Jesús no iba a alcanzar para que toda la humanidad bebiera de él, de esa sangre. Pues claro que no. De lo que estaba hablando es que esa sangre, y ahorita lo vamos a ver, una vez y para siempre, había sido derramada y puesta sobre el altar y había sido satisfecha la justicia de Dios. Imagínense, ellos no podían, ellos todo lo comían kosher. ¿Y por qué? ¿Por qué lo comían kosher? Porque esa sangre de esos animales no podían quitar su pecado. Era sangre contaminada, igual que todas las de nosotros, ¿sí? Pero Hebreos 10:8, ¿qué nos dice? Dice, primero el sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Es una conversación de Jesús con su Padre. Fíjense lo que dice. Dios había instituido todos estos sacrificios, pero estos sacrificios verdaderamente le agradaban a Dios. Entonces, ¿para qué eran estos sacrificios? Porque aquí dice Jesús hablando con su Padre. Dice, fíjense, Hebreos 10:8, dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos, los holocaustos eran todos esos animales que ellos sacrificaban y todo, y después se comían esos animales, ¿verdad? Y expiaciones, voy a expiar este pecado, voy a pagar por mi pecado. ¿Cuántas veces hemos estado diciendo, es que está pagando por su pecado? Claro que no está pagando por su pecado. Consecuencias de nuestro pecado, sí, pero no estamos pagando por nuestro pecado. Por eso la Biblia nos dice que no hay condenación en los que estamos en Cristo Jesús. Y cada vez que llegamos, muchas veces al altar, llegamos con ese sentimiento de culpabilidad. Ya no tenemos culpabilidad. Sí tenemos que llevar las consecuencias de nuestro pecado, claro, obviamente, ¿sí? Porque si haces algo, pues eso obviamente te trae una repercusión, pero no la culpa, que eso es lo que nos ata a nuestro pasado y no nos deja disfrutar del amor, de la misericordia de Dios. Y aquí lo dice, no me interesan tus sacrificios, no me interesan tus ofrendas. Ay, es que pequé y ahora voy a hacer un sacrificio. No me interesa, dice aquí, sacrificio, ofrenda, y te estoy hablando, imagínate, desde antes de la fundación del mundo, la conversación entre Jesús y su Padre y nuestro Dios, nuestro Padre. Dice, eso no quisiste, no te interesa, ni te agradaron, fíjense, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley, porque era el pacto de la ley que tenían que ofrecer sacrificios y sacrificios y sacrificios, ¿sí? Con corderos. Eso no te satisfacía, eso no te agradaba, dice. Por eso, y fíjense, Jesús hablando con el Padre, he aquí, yo vengo, le dice Jesús a Dios, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Aquí estoy, ofrezco mi vida, porque sé que todos esos sacrificios y todas esas cosas no te agradan, Señor. A ti te agradaría que tu hijo, cada vez que te dice algo malo o que hace algo malo, ay, voy a ir a hacer expiación por eso. No te interesa
¿Qué es lo que te interesa? Te interesa el corazón de tu hijo, que te ame, que te obedezca por amor y no que te esté haciendo sacrificios cada vez que hace algo malo. Igual Dios, aquí le dice Jesús, dice, fíjense, yo vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué le está diciendo? Quita el viejo pacto para establecer el nuevo pacto. ¿Sí? 19, fíjense, dice, en esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? ¿Cómo somos santificados? Por nuestras ofrendas, por nuestras expiaciones, por nuestros sacrificios. ¿Tú crees que porque tú haces sacrificios eres santificado? ¿Tú crees que eso le es agradable a Dios? ¿Para qué quieres los sacrificios de tu hijo si no tienes su corazón? Dice en el 19, Hebreos 10, 19, en esa voluntad del Padre, del que está hablando Jesús, somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Quieres hacer sacrificios? Entonces menosprecias el sacrificio de Jesús. Tu sacrificio no le interesa a Dios. ¿Qué puedes darle a Dios que no tenga? Lo único que puedes darle a Dios es tu corazón, en amor, en obediencia. Eso es lo que Él quiere. Y fíjate, dice, una vez en esa voluntad de la que estamos hablando, que el Hijo va a cumplir del Padre, es dar su cuerpo por nosotros, su sacrificio por nosotros, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Hechos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, eterno. Estamos en un pacto eterno por Dios. Todos los sacrificios, todas las penitencias, todo eso que dice aquí quedó atrás. A Dios no le interesa, porque lo que le interesa eres tú. Y dice, fíjense, en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué? En memoria, porque el sacrificio ya fue hecho allá, una vez y para siempre. Y ese es el poder del sacrificio y de la sangre de Jesús, porque una vez la sangre de Jesús fue vertida, no ya en el lugar que tenían ellos tenían el lugar en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, pero eso se rompió completamente, se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque ya tenemos acceso, no a ese lugar, al lugar santísimo, directo con Dios, en donde Él está, a su misma presencia. Vamos a ver aquí que estamos viendo esto, que cómo
Jesús, una vez y para siempre, hace ese sacrificio y derrama esa sangre, ¿sí? Fíjense, dice en Primera de Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, y ahí nos quedamos, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué muchas veces tenemos esa culpa? ¿Por qué siempre estamos con esa culpa? Porque no entendemos que ese sacrificio fue hecho ya hace 2000 años, que fue un pacto que hicieron entre padre e hijo para cubrir nuestros pecados. Y que esa sangre, el poder de esa sangre que se vertió una vez y para siempre y ya no más, ¿sí? Cubre todos los pecados de toda la humanidad, los tuyos y los míos, que tengo que llegar en arrepentimiento. Claro, porque todos los días hacemos cosas malas, pecamos y hacemos cosas malas, pero no hay condenación para nosotros, porque precisamente tenemos ese Espíritu Santo y ese es el sello del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nos redarguye y vamos a la cruz ante el Señor a que nos perdone, sabiendo que ya somos perdonados, que ya somos perdonados y que no hay condenación en nosotros, ¿sí? Muchas veces esa condenación nos mantiene cautivos y no nos deja avanzar y no nos deja vivir esa vida plena por la cual Jesús vino. He venido para daros vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesús ha dicho. Fíjense, en Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y tú me vas a preguntar, pero ¿cómo tengo al Hijo? Bueno, ¿qué es lo que dijo Jesús? Os conviene que yo me vaya, porque ahora os mando al Espíritu Santo, pediré al Padre que os mande al Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar en nosotros? Por medio de su mismo Espíritu, que es uno solo, con el Padre, con el Hijo, ¿sí? Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En Juan 17:20 dice, fíjense, esta es la oración de Jesús, la última oración de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad del pacto. El pacto nos hace uno con Jesús. El pacto nos hace uno. Aquí lo dice con Dios. Nuestra mente verdaderamente a veces no lo puede entender. ¿Sí? Fíjense. No los ruego solamente por esto, sino por todos los que me han de creer en mí. O sea que Jesús estaba orando por ti y por mí, no nada más por sus discípulos, sino por todos los que en un futuro iban a creer en Él. Y ahí estamos tú y yo. Dice, por la palabra, en mí por la palabra de ellos, porque por la palabra de ellos, de los apóstoles, vino a nosotros el Evangelio, para que todos sean uno, ¿sí? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Padre y el Hijo son uno solo.
y que también ellos sean uno, un cuerpo de Cristo. ¿En quién? En nosotros. Estamos en el pacto, somos uno, sangre de su sangre, ¿sí? Por eso decía Jesús, el que no beba mi sangre y coma mi carne, obviamente es una, no es, o sea, no estamos comiendo su carne ni bebiendo su sangre, ¿sí? Porque Él dice, yo soy el pan de vida. Él está diciendo que Él es el pan de vida, ¿sí? Y no es que comamos pedazos de carne de Él, ¿verdad? No, es que Él es el pan de vida, es nuestro alimento espiritual, tenemos que entenderlo. Dice, en mí, dice, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando entras en pacto, en ese pacto de Dios, eres uno con Jesús, eres uno con Dios. Y es la única manera en que vas a aportar su gloria, a establecer su reino aquí. Dice, ellos sabían quiénes eran los apóstoles porque hablaban diferente. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando crucificaron a Jesús y luego les decían, mira, ellos son, tú estás hablando aquí, le dijeron a Pedro cuando negó a Jesús, ¿se acuerdan? Que estaba ahí, pues él estaba entre la gente que estaba viendo lo que estaba pasando con Jesús. Y dice, oye, tú hablas diferente, tú hablas como Jesús, tú eres de sus seguidores. Y Pedro, ¿qué hizo? Lo negó. ¿Pero por qué? Porque hablamos diferente, porque somos diferentes, porque estamos en ese pacto con el Señor. Fíjense, en Juan 17, 22 y 23 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuántas veces? Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Andamos buscando la gloria de Dios y mándanos y queremos ver tu gloria. La gloria de Dios nos las ha dado a nosotros para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Ese es el pacto, ese es el nuevo pacto. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, unidad, uno con nosotros, nosotros con Él. Dice, yo, está hablando Jesús, yo en ellos, Jesús en nosotros. Dice, y tú en mí, le dice al Padre. Fíjense, tú en mí y yo dice, en ellos, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. ¿Entendemos eso? Nosotros en unidad perfecta con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo morando en nosotros para que sean perfectos en unidad. Y ni siquiera podemos tener unidad entre nosotros. ¿Por qué no podemos tener unidad en nosotros? Porque no estamos en Él. Por eso Él dice, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo me manifiesto yo en ellos? En la unidad. Dice, en perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has. Este es el pivote de todo. Este es el fundamento de todo. ¿Cómo podemos comprender esto? Para que comprendan, conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Porque dime, ¿de dónde saliste tú y de dónde salí yo? De las entrañas mismas de Dios. Dios nos dio vida. Él nos formó,
en el vientre de nuestra madre. Todo lo fue formando en el vientre de nuestra madre, pero Él nos concibió en amor desde antes de la fundación del mundo. Somos creación de Él a su imagen y semejanza. Entonces, la unidad es uno con quién, con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo. Unidad con nuestra familia, con el cuerpo de Cristo. ¿Lo puedes comprender? Con tus hijos, con tu familia. Yo sé que las relaciones humanas son tan difíciles. Yo sé que hay mucho rechazo. Esos rechazos desde los infantes, ese rechazo de la madre que engendra a su bebé y que lo rechaza y que inclusive derrama su sangre desde antes de nacer. Ese es el mundo en que vivimos, pero fuimos hechos para esto, para ser uno con el Padre, uno en unidad, en perfecto amor. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre tú y yo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que aún tú y yo somos uno con Cristo y portamos su gloria. Aquí lo dice. La gloria que tú me diste, dice Jesús, yo les he dado esa gloria. ¿Sí? Que aún tú y yo somos uno con Cristo y portamos su gloria. En Efesios 5, 28 y 29 usa esta ilustración del matrimonio. Así también los maridos deben amar a sus esposas, a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿No te gustaría tener ese tipo de relación en tu matrimonio? De verdad que el enemigo ha destruido la relación más hermosa que Jesús usa como ejemplo. Somos nosotros su novia, nosotros somos su desposada. Y en aquellos tiempos, acuérdense, la desposada estaba prácticamente casada con el novio, pero el novio tenía que ir a la casa de su padre a construirle una morada para donde iba a llevar a su novia, a su desposada, para iniciar una nueva familia, ¿sí? Y nadie sabía cuándo regresaba el novio por la novia. Y entonces dice, mucha gente dice, pues Jesús nunca estuvo casado. Sí, está casado contigo. Tú eres su novia, tú eres su desposada y va a venir por ti. Está preparando, porque así dijo Jesús. Voy pues a preparar una morada para ustedes. Y nuestro novio, nuestro desposado, va a venir por nosotros. Claro que sí. ¿Cómo nos comportamos nosotros como desposadas de Jesús? Como las esposas de Jesús, como la novia esperando al novio. Fíjense, dice, así mismo Dios nos ama, Jesús nos ama como a Él mismo, tanto nos ama que dio su vida por nosotros. Recuerdo que en una consejería, bueno, pues Mari aquí, Mantecón, ella da consejerías a los que se van a casar y dice, ¿cómo sé yo que realmente es el hombre que Dios tiene para mí? Y pues nada más pregúntate, ¿está dispuesto a dar su vida por ti? Literal.
porque eso es lo que Jesús nos dice aquí. El hombre no aborrece su propio cuerpo y su desposada son uno, porque es un pacto. El matrimonio no es un contrato y muchas veces lo tratamos como un contrato. Es un pacto en el que somos uno, el uno con el otro. Y si alguien te toca y te lastima a ti. Si alguien toca y lastima a tu esposo, a tu esposa, te lastima a ti. Y con tu vida lo defiendes porque son uno en el pacto. Fíjense, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, a nosotros, que somos sus desposadas. 30, porque somos miembros, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en el 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Esa es la forma en que Cristo te ama a ti. Y vamos a ver en primera de Corintios 6 del 19 al 20, precisamente habla de esto. Y no sabéis que sois, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ven y ven Espíritu y Santo? Sí, sí, obviamente es manifestación del Espíritu Santo, pero ¿qué no entendemos que somos el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual está en vosotros? Esta es palabra de Jesús, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros, ¿sí? Esto está hablando obviamente el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Porque había mucha disensión en la iglesia. Y si ustedes portan el Espíritu Santo, también ya hemos estudiado la palabra taca, T-A-Q-A, que en hebreo quiere decir chocar las manos, ¿sí? Y esta es otra forma también de decir horadar las manos con un clavo. Fíjense, dice, y el Señor chocó las manos. Ahora, ¿cuántas veces, verdad, tenemos esta costumbre que decimos high five y le hacemos así? Eso, ¿de dónde viene esa costumbre? Pues viene precisamente de la base bíblica, dice, chocar las manos. Y dice, y esto también es horadar las manos con un clavo. Eso es lo que quiere decir. Y fíjense, muchas veces esas manos o esas cicatrices que ellos se hacían en donde salía la sangre y chocaban las manos, muchas veces ellos ponían pólvora o ponían algo allí para que no se cerrara la herida, para que quedara una cicatriz gruesa, porque esa cicatriz gruesa era la señal del pacto que habían hecho entre ellos. Y era una cosa muy, muy buena. Aquí está mi cicatriz del pacto que yo he hecho, ¿sí? Que yo he hecho con esta persona, ¿sí? Y fíjense lo que dice Isaías 49, 14 al 16. Está hablando al pueblo de Israel. Dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Puede ser tú o puedo ser yo, o puede ser, este era el pueblo, ¿sí? De Israel. Nosotros somos su pueblo ahora. Y dice, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y entonces, ¿qué contesta Dios? ¿Qué nos contesta Dios cuando tú le dices, te has olvidado de mí, te he pedido esto tanto, mira, te pedí tanto esto y sucedió lo contrario? ¿Y qué te contesta Dios? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para compadecerse del hijo de su vientre? O sea, dice,
¿Tú te vas a olvidar de tus hijos? ¿Se va a olvidar la madre de sus hijos que engendró en su vientre? ¿Y qué dice? Aunque ella se olvide, yo, dice Dios, te está diciendo Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Y sí, puedes haber sentido rechazo, puedes haber sido un bebé no deseado, puedes haber sentido muchas cosas en tu infancia, pero por sobre todo eso, aun si tu padre o tu madre te dejaren, porque así dice el Señor, fíjense lo que dice, aunque olvide ella, yo, Dios, tu Padre, nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué quiere decir esto? Te protegeré. Yo seré siempre tu protección. ¿Por qué? ¿No se han preguntado alguna vez por qué Jesús, si al resucitar tuvo un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ¿sí? Él podía, vemos que después de que resucita, él pasa a través de una pared, ¿sí? Sin embargo, puede comer porque él disfruta de unos peces, unos pescados que estaba comiendo ahí en la playa con los apóstoles, ¿sí? Sin embargo, él se aparece y pasa a través de la pared con otros apóstoles, con los mismos apóstoles que estaban orando. Ese cuerpo es un cuerpo glorificado. Ya no tenía, ya era otro cuerpo. Pero ¿qué es lo que le dice Tomás? Yo no creo, yo no les creo que Jesús se haya aparecido a ustedes. Tomás no estaba allí para verlo. ¿Y qué le contesta después? Jesús se le aparece a Tomás. ¿Y qué le dice? Introduce tu dedo en mi llaga, porque esta es la señal del pacto que yo he hecho contigo. Tenía un cuerpo glorificado, pero la señal del pacto nunca se borró, nunca se borró y nunca se borrará. Porque dice la palabra de Dios que cuando Él regrese les enseñará la señal del pacto a su pueblo y ellos llorarán y gemirán porque van a reconocer que este es la señal del pacto que jamás se borra en las manos de Jesús. Gracias, Padre. Vamos a orar y vamos a entender que este pacto lo hiciste tú, entre tú y tu Padre, y nuestro Padre ahora, a través de ti. Porque a través de este pacto entramos nosotros a la presencia de nuestro Dios. El pacto que hiciste con Moisés y con el pueblo de la ley no lo pudieron cumplir. Se los dijiste y se los prometiste. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Somos los mismos pecadores, somos los mismos que fallamos, pero a través de este pacto, de este nuevo pacto, en que el mismo Espíritu mora en nosotros, a través de Jesús, es que llegamos a tu presencia, es que somos uno contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Créelo, porque Dios lo dice, Jesús lo prometió y el Espíritu Santo, estamos sellados con el Espíritu Santo, que es la señal de nuestro pacto con Él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.